acerca de que nuestro Señor había indicado acerca de lo que se debía consumir cuando puso a Adán y Eva en el Edén y en el jardín, en ese lugar cercado y en la delicia. Y les había indicado que podían consumir de, del fruto de todo árbol dentro del jardín, principalmente del árbol que estaba en el centro, que era el árbol de la vida. Otra vez ya no se oye, Leo. Otra vez no se oye. Se apaga solo. Perdón. No sé por qué se me está apagando. Hermano, ¿qué le parece si oramos? Sí, muy bien. Pues vamos a orar. ¿Nos puede apoyar en oración, hermana Romy? Padre Celestial, Creador del universo, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, agradecidos estamos porque usted nos permite reunirnos en este día tan especial que usted ha creado, que ha hecho y ha formado con tanta propósito para preparar a su pueblo, capacitarnos, formarnos y estar en esta delicia gozándonos de su presencia, Padre, aquí todos reunidos. Ponemos este tiempo, Padre, en sus manos, que usted sea el que tome control de todas las cosas y que quite todo obstáculo, Padre mío, que quiera interferir, Padre, para poder recibir su palabra que nos va a edificar en cada uno de nosotros, en nuestro ser, para ser hacedores de su palabra, Padre. Gracias, Padre mío, por este tiempo. Lo ponemos en sus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén. Muchas gracias, hermana. Gracias. Amén. Bien. Pues rememorando lo que vimos la semana pasada, es que nuestro Señor había en esta etapa de formación, que es el segundo proceso de nuestro Señor para el ser humano. Permítanme porque me está mandando una notificación. Bien, espero no pase nada. En esta etapa de formación puso a este Adán, en el jardín, en un lugar cercado, que va a ser a través de sus mandamientos. Y lo puso en delicia, que es lo que representa el Edén. Y en medio de todo este huerto estaba el árbol de la vida. Pero en el jardín también había árboles. Pero la indicación que le da nuestro Señor a Adán y Eva es que pueden comer de cualquiera de estos árboles, principalmente del árbol que está en el centro del huerto, que es el árbol de la vida, que es nuestro Señor Yehoshua. Lo cual nos indica que Eva y Adán salieron del huerto, salieron de lo cercado de los mandamientos de nuestro Señor
porque el árbol del conocimiento bien y mal no puede estar dentro del huerto. Y comenzaron a escuchar voces extrañas, voces que separan, que confunden, que engañan. Y cuando se tiene una conversación con aquello que está llevando a la separación, nuestra mente se confunde. Y entonces Eva comenzó a escuchar la voz de Satanás, de la serpiente antigua. Y las competencias que había dado nuestro Señor quedaron torcidas. Tanto así que le va a llamar al árbol que está en medio del huerto como aquello que no debe comer, ni siquiera tocar. En ese momento de la torcedura en el pensamiento del ser humano, de cualquiera de nosotros, Satanás ofrece su conocimiento, le ofrece del árbol y, y lleva todavía más al engaño y a la negación de lo que el Señor ha dicho, cuando dice no moriréis, sino que sabe bien que el día que comas, seréis como Dios. Y ese es eh, algo que fue la torcedura de Satanás, pero que la transmite al ser humano. El subir al trono y asentarse como Dios. Seréis como Dios y serán abiertos sus ojos conociendo el bien y mal. Pero nuestro Señor no tiene relación con el mal, con aquello que separa. Todo lo que tiene nuestro Señor es funcional. De hecho, todo lo que hemos visto a través de este libro de Génesis es los procedimientos para vencer la separación, para vencer a las tinieblas. Cómo nuestro Señor va llevando todo lo ordenado para formarlo y hacerlo a semejanza de Él. Y vimos que el árbol de la vida, nuevamente, con respecto a lo que está en Proverbios capítulo 3 y capítulo 8, que es la sabiduría de nuestro Señor y es nuestro Señor, eh, está ya constituido y entero y constituye a nuestro Señor en toda su gloria. Pero también en versos anteriores vimos que todo árbol da una fruta y ese fruto tiene una semilla dentro. Y nuestro Señor, para poder habitar en medio de nosotros, dejó la gloria de ser árbol de vida y vino a manifestarse como esa semilla. Esa semilla, como dice la carta a los Colosenses, en quien habita la plenitud de la deidad. O sea, es una semilla que si la vemos, no es el árbol. Ayer que leíamos la semilla de mostaza. No es el fruto, no es el árbol, no es la planta, no es... más sin en cambio dentro de esa semilla está toda la información, está contenido todo lo que es el árbol. Pero en una disminución que pudo venir a habitar en medio de nosotros. El Señor es la semilla, es el brazo y es la mano que viene a injertarnos. Entonces, pues vamos a continuar leyendo. Comenzamos nuevamente, retomamos lo que ya habíamos leído para poder entrar en contexto a los versos que vamos a leer el día de hoy. Génesis 3:12, el hombre respondió, la mujer que me... perdón, ¿desde qué verso?
desde el 8, oyeron la voz de Hashem Elohim, de estos dos atributos de nuestro Señor, tanto juicio como el amor, que se paseaban en el huerto al viento del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia, de Hashem Elohim entre los árboles del huerto. El que estaba en medio de los árboles del huerto era Hashem Elohim. Ellos estaban fuera. Mas Hashem Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Ubicándolo que estaba ya fuera, que no estaba en el lugar de formación, sino que había salido. Y respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El revestimiento que tenía Adán y Eva era el resplandor de nuestro Señor, el Selem de nuestro Señor, por medio de lo cual estaban cubiertos. Pero cuando hay transgresión en cada uno de nosotros, ¿en qué queda manifiesto? Porque lo que se acaba de llevar a cabo es una transgresión al no hacer conforme a la competencia, a los mandamientos que da nuestro Señor. ¿Y qué queda expuesto? La carne, queda manifiesta en la carne. Queda manifiesto la carne. ¿Y el pecado en dónde está? En todo su ser, como dicen, la sangre. Bien. Entonces, pues las imágenes que nos transmiten, las enseñanzas, los libros de estos pasajes, pues nos indican que Adán y Eva estaban desnudos. Pero más allá de lo que puede representar esa imagen, imaginémonos esto. Adán y Eva siendo visible su carne y su sangre. ¿Qué imagen nos podría dar esta idea? Una persona que se le esté viendo la carne y la sangre. Es vernos como nosotros mismos, como estamos ahora, porque aún habita el pecado en nosotros, hermano, hasta que este cuerpo sea transformado. Uh-huh. Sí. Pero alguien que está expuesta la carne y la sangre, como si estuviera muriendo, lastimado. Muy bien. Ajá. Hermano, sería como sin piel que le cubra. Uh-huh. ¿En qué se manifiesta? Eso, hermano, como una lepra. Uh-huh. A eso iba. A un leproso. Imaginen eso. Que Adán y Eva estuvieran en esa condición, exhibiendo su transgresión en la carne y en la sangre, como leprosos. De hecho, cuando vemos Levítico 14, vemos que el pecado, el que está oculto, queda expuesto a través de lo que conocemos como la lepra. Se está viendo la carne y la sangre del transgresor que lo está intentando ocultar, que se conoce como culpa. ¿Por qué se avergonzaba? Antes dice la escritura que estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero ahora, después de la transgresión, queda expuesto su pecado.
y el pecado queda manifiesto a través de la carne y de la sangre. Bien. Y respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cómo es posible esto? Solamente hay una manera de estar desnudo y que estés avergonzado. Has comido del árbol que yo te dije, yo te di la competencia de que no consumieras de él o lo que era de él. Verso 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio parte de ese árbol y yo comí. Comienza una cadena de transmisión del pecado, porque la voz extraña que venía de Satanás ahora es una voz extraña que viene ya de la mujer. Y así nos vamos, conectando unos con otros, de tal manera que a partir de esto quedamos separados toda la humanidad, porque todos ya vamos a ser en semejanza de Adán, llevando el error, llevando el pecado, la transgresión, naciendo como pecadores, que en el momento que se presente la ocasión, transgrediremos. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Hashem Elohim dijo a la mujer: ¿qué va a hacer? Va a hacer la corrección nuestro Señor hacia la mujer y le va a dar una sentencia, pero esa sentencia es de condenación o es una sentencia de restitución. De restitución. ¿Por qué? Porque todo esto que estamos viendo es parte de la formación del ser humano y de la formación juntamente hacia todo lo que nuestro Señor ha organizado. Entonces lo que dice enseguida es, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me hizo olvidar, me engañó, me confundió y comí. Por eso hemos visto que es importante estar atento a la palabra de nuestro Señor, aún en cada palabra, que en el momento en que cambiamos el significado de una palabra, puede venir completamente una torcedura. Y que inclusive muchas de las versiones de la escritura tienen palabras que no reflejan el mensaje de nuestro Señor. Entonces, para estar atentos a esto. La cadena de transmisión comenzó con la serpiente antigua, con Satanás, y entonces aquí sí va a venir la sentencia en contra de Satanás. Y Hashem Elohim dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, separada serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu existencia. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. En este momento, lo que estaba representando Eva va a ser a toda la nación de Israel. Y entre tu simiente y entre la simiente suya, que la palabra es será.
que también lo podemos asociar a la semilla de la serpiente y la semilla de la mujer. Semilla, simiente. Hemos visto cuáles son las características de la semilla. ¿Alguien nos las puede decir? Que está completa. En ella está completa toda la información. No hay una... Los frutos. Es parte del fruto y tiene toda la información de la planta. En este caso, es la semilla de la mujer va a representar a nuestro Señor Yehoshua, que tiene toda la información del árbol de la vida en él. Y está completo. Una semilla es un embrión completo. No necesita ya otra parte, que va a ser injertada o insertada en este mundo, en el vientre de una mujer, de Miriam en su momento, y va a estar insertada en medio del remanente del pueblo de Israel. Bien. Esta simiente pues es nuestro Señor, Yehoshua. Esta te herirá en la cabeza a la serpiente y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es la palabra Ekev, Ekev es cuando nuestro Señor pisa, deja en su talón deja una huella. En el calcañar, en el talón. El talón es lo que va marcando lo que es Sión. Sión es quien recibe la marca. Y Ekev es lo que deja la marca, la huella. Cuando la serpiente muerde en el calcañar de la semilla. Cuando nuestro Señor... Sacrificio de la cruz, hermano. Ajá, la cruz. La simiente de la serpiente va a herir en el talón a nuestro Señor Yehoshua. Pero a través de esa herida del talón va a marcar a Sión con su huella, con su pisada. Pero en el momento en el que la serpiente muerde o lastima, hiere, lo crucifica, o es entregado en la crucifixión de nuestro Señor Yehoshua, la serpiente encuentra su muerte, porque le da en la cabeza. Bien. Verso 16. A la mujer dijo: haré abundante en gran manera los dolores de tus preñeces. Hablando literalmente a Eva, pero también en un sentido ya más metafórico, a la nación de Israel. Que la nación de Israel, para venir a la luz, es a través de la abundancia en los dolores, para que lleguemos a la luz de nuestro Señor. Con una gran opresión, como los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, que estaban oprimidos en gran manera, con gran dolor. Y entonces clamaron, nuestro Señor, que siempre tiene presentes sus promesas, los liberta y vienen a la luz, y viene el nacimiento de la nación de Israel. Pero siempre es con dolor, a consecuencia del estado en el que nos encontramos separados. Va a venir un dolor para que la nación de Israel dé sus hijos
Tu deseo será para tu marido, para tu ish, y él te gobernará. Veíamos ayer la palabra mashal con los parábolas de nuestro Señor Yehoshua, que proverbio en hebreo es mashal, y él es Moshel, nuestro Señor es Moshel, que es el que escribe o el que habla las palabras de sabiduría. Y por medio de todas esas palabras de sabiduría, de hecho todo lo que estamos leyendo en este momento, son palabras de sabiduría de nuestro Señor, por lo cual se va a establecer su gobierno, el gobierno de Israel, el gobierno en el que nuestro Señor pone el gobernante o el príncipe hacia Israel. Él nos gobernará, se enseñoreará de ti. Y al Adán dijo, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, esa voz que ya estaba desconectada, y consumiste lo que era parte del árbol que te mandé, diciendo, no consumiréis parte de él o lo que es de él, separada será la dama. A partir de aquí, la dama está separada. ¿De qué está separada la dama? Del Eretz. ¿No se está compartiendo pantalla? Ok. No me habían comentado aquí. Sí se está compartiendo. Sí, hermano, si vemos la pantalla. Ok. Solo es aquí. Bien. Gracias. ¿De qué está separada la dama? ¿De la Eretz? Sí, hay una separación entre la dama y la Eretz. La dama es el lugar de luz y la Eretz es lo que está por debajo de la dama. La dama es ese lugar fértil que tiene todas las condiciones. Hemos visto que tiene luz que es nuestro Señor, que tiene agua, que es la palabra, que tiene viento, que es el ruach, y que tiene el sol, la luz del sol, o la luz de nuestro Señor. Lo necesario para ser fructífera. Y lo que está por debajo de la dama es Eretz. No tiene luz, y al no tener luz no germina la vida. Pero en este momento dice que la Adamá va a ser separada, pero no simplemente de la Eretz. ¿De qué va a ser separada? Del Keden, ¿no, hermano? De la delicia. Va a ser separada de la delicia. Porque por decir, nosotros estamos ahora, nuestro Señor nos ha devuelto a la Adamá, pero todavía no estamos en Edén. Estamos conociendo lo que es la delicia. Pero no estaremos en la delicia hasta que la Adamá y el gran Edén estén reconciliados también. Hasta que sean cielos nuevos y tierra nueva en donde more la justicia. Aquí se manifestó que no había justicia al momento de consumir del otro conocimiento. Entonces queda separada de la Adamá. Por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Qué son los espinos y cardos? Hablando de lo que va a venir posteriormente.
las naciones extranjeras, que van a estar molestando. Pero esa molestia tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido? Que nos vuelvamos a nuestro Señor. O sea, que te van a picar las costillas para que clames, como fue en Egipto. Egipto era molesto y todas las O sea, naciones. las cargas eran pesadas. Cuando ahorita que estamos leyendo Josué, también, todas las naciones que quedan dentro del territorio de Canaán, cananeos, son naciones extranjeras que le son como espinos al pueblo, pero ¿con qué propósito? Pues de que vuelvamos, corregirlo, ¿no? Que no leemos. Y todo lo que comenzamos a conocer ahora con respecto a las naciones comienza a afligirnos para cada vez más clamar a nuestro Señor, clamar estar con Él. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. El verso que ya habíamos visto, con sudor de tu rostro comerás el pan, porque no solamente vamos a quedar queda separada la Adamá, el ser humano también va a quedar separado de la Adamá y va a estar en Eretz, no solamente en Adamá. Y nos va a llevar nuestro Señor de vuelta a Adamá, al lugar de la educación. Ya lo hemos visto tanto en Ezequiel como en Jeremías, que nuestro Señor nos va a recoger de todas las Eretz y nos va a llevar a la Adamá. Cuando esparce agua limpia y nos da un nuevo espíritu y nos da un corazón nuevo para que andemos en sus mandamientos. O sea, continúa la etapa de formación para llegar a la hechura. Estamos en la etapa de formación. Nuestro Señor nos ha traído de vuelta de todas las Eretz, a todos los que han sido injertados, de todas las Eretz, y nos ha puesto nuevamente en la Adamá. Entonces aquí nos dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan, lo que te se está sustentando mientras estás en Eretz, hasta que vuelvas, hasta que Shub a la Adamá, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces nos devuelve a la Adamá, nos devuelve al lugar de la luz, nos devuelve al lugar de la formación, pero no, nuestro fin no es solamente estar en Adamá. Nuestro fin, la meta, es estar en ¿dónde? En la Jerusalén celestial. En la Jerusalén celestial, que es Gan Eden, que es el lugar cercado y el lugar de la delicia. Mientras tanto, nuestro Señor nos sigue formando en Adamá. Sí, esa palabra, Bien. Sí, adelante. Hermana, antes de que avance, en el versículo 8, espinos y cardos, ayer vimos en la clase que la palabra que cae sobre los espinos, yo creo que también va relacionado con esto, ¿verdad? Porque también en Hebreos nos dice que porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición. Es cuando cae esa semilla en una tierra fértil. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, o sea, separada, y su fin es el ser quemada. Y esto pues lo relaciono con lo que dice Marcos, que nos leyó ayer. Estos son los que fueron sembrados entre los espinos, los que oyen la palabra, pero que los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa.
Entonces estos espinos es el agua que cae en todo el mundo, porque dice que Él murió por todo el mundo, pero no todos lo están recibiendo, precisamente por estos espinos y cardos, que representan todas esas naciones o todas las personas que por una u otra causa pues se separan del Señor o no quieren recibir. No reciben la semilla, que la semilla es nuestro Señor. Entonces es la influencia de las naciones que ahoga los espinos y a través de sus afanes, de lo que las naciones ponen a través del afán, que bloquean el recibir la semilla. Entonces, y pues las naciones, si hablamos de las naciones, pues todo tuvo un inicio, la nación tuvo un inicio, ¿quién lo empezó? Entonces pues Satanás es el que ha estado desde el principio engañando al mundo, y el mundo se ha dejado correr por las palabras de ese con mal conocimiento. Sí, de hecho, por decir, las aguas representan las naciones. Los espinos representan la influencia de esas naciones, que separan, que molestan. Y el término naciones en hebreo es goyim. Y goyim son todo aquello que está desconectado de nuestro Señor, que está separado de nuestro Señor, y como tal nada puede hacer, hasta que nuestro Señor lleva el procedimiento de una distinción. Por eso está la expresión Goim Kadosh, alguien que estuvo dentro de las naciones, como la sal del mar, que estuvo dentro del mar, y nuestro Señor lo sacó, y entonces ya deja de ser sal del mar y comienza a ser sal de la tierra, y hay una distinción. Pero el término Goyim, además de ser naciones, representa en el fondo, como ya lo habíamos mencionado en algún momento, a las potestades. La raíz del Goyim son las potestades, son quien gobiernan las naciones, y son esos espinos. Sí, ya quedó muy, muy completo, hermano. Gracias. Gracias. Y llamó, verso 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer, de su Isha, Javá, por cuanto ella era la madre de todos los existentes. Aquí inclusive vemos parte también del propósito de nuestro Señor, de su nombre dentro de Eva, de Javá. Javá es dadora de vida. De alguna manera es la que hace existir, y nuestro Señor es el que hace existir. Dentro del nombre Yud-Hei Vav-Hei está yo seré el que hago existir, o sea, el dador de vida. Yo soy el que haré existir. Yo, así es traducido como yo soy el que seré. Pero más profundo todavía es yo soy el que haré existir. Por cuanto ella existía como la madre de todos los existentes, de todos los vivientes. Y Hashem Elohim hizo al Adán y a su mujer coberturas de piel y los vistió y los cubrió.
Y aquí pues sé que hay muchas explicaciones acerca de este verso 21. ¿Qué implica las vestiduras de pieles? Pues es esa cobertura de primero el sacrificio para poderlos cubrir, ¿verdad? Entonces se usó cordero, imagino, para poderlos cubrir. Segundo, la túnica, es una cobertura temporal, porque vendrá aquel que nos va a revestir con lo espiritual, que es nuestro Señor Yehoshua. Sí, nos está marcando una cobertura. Tenemos notas y ya está, me olvidé de ella. Una cobertura. Vamos a leer algunos versos con respecto a esto. Bueno, las vestiduras o la cobertura que se habían hecho primeramente Adán y Eva eran vestiduras de higuera, hojas de higo, que representan ¿qué? Representan un intento por cubrir la vergüenza del pecado y religarse con Dios. Pero es un intento humano. Un procedimiento Nosotros, humano. esto de intentar religarnos con Dios está manifiesto en todo el mundo a través de todas las religiones. Más bien la necesidad de religarnos con el Señor es que han dado origen a tantas religiones. Pero no conforme a la voluntad y los procedimientos de nuestro Señor. Entonces, ¿esto en qué se va a manifestar? Este tratar de cubrirse, tratar de cubrir el pecado, se va a manifestar en la religiosidad, que son las tradiciones y los rituales. Según nosotros. Ajá, según nosotros. Por eso es religiosidad y está manifestado a través de tradiciones y rituales. Todo lo que vemos en el mundo con respecto a esto, llámese catolicismo, sus tradiciones y sus rituales, es un intento humano de religarse, de cubrir el pecado, pero según un procedimiento humano que no puede alcanzar el conectar con nuestro Señor, corregir el error, no se puede de esa manera. Pero todas esas formas son de Satán, porque nada más hay dos fuentes. ¿Por qué? Entonces, Porque la mente sigue teniendo esos pensamientos de torcedura. ¿Quién es el único que puede destorcer lo torcido? El Señor. Isaías capítulo 40 nos dice que todo lo que esté torcido lo enderezará cuando se prepara el camino del Señor. Todo lo que esté levantado lo allana y todo lo que esté deprimido lo levanta. Y lo torcido será enderezado. Todo el pensamiento, por eso nuestro Señor Yehoshua, cuando hablaba con los líderes y no solamente con los líderes, ya posteriormente a través de lo que hemos visto de las parábolas, está enderezando el sendero, el camino para conectarnos a la vida. Y de hecho el camino pues es el testimonio mismo es Él. Entonces eso representa esas vestiduras, esa cubierta de hojas de higuera, y es la religiosidad. Y hemos visto que por tal motivo, cuando nuestro Señor vino,
y vio la higuera que tenía hojas, pero no tenía ¿qué? Fruto No tenía fruto. representa. ¿Alguien ha tenido la experiencia de ver una higuera? Pues, Sí, hermana. ¿Has visto? Y llega un momento en el que queda seca, 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 sin hojitas, cuando está cumpliendo todo un proceso. Pero cuando comienza nuevamente a reverdecer, ¿qué es lo primero que se manifiesta en una higuera? Las hojitas. ¿Alguien más? Yo tenía una higuera en casa, Ajá. en otra casa, mi marido la sembró y creció y estaba dando fruto, pero tuvimos que vender casa, entonces yo ya no vi la, el corte de fruto y qué sucedió con esa higuera, así que no, A ver, no pude ver. déjenme ver si aquí los niños me ayudan. Me permitan. En Chile dice que cuando las higueras no dan, hay que chicotearlas con el cinturón, hay que pegarle. Ah, sí, bueno, eso se dice a todos los árboles porque yo no estoy de acuerdo con eso, pero para que den fruto, se Tampoco. promueve estresarlos a través de heridas que se les provocan a los árboles. No sé, lo he estado estudiando, pero no termino de comprenderlo. A lo mejor en algún momento el Señor muestra. Pero una higuera, antes de tener los brotes de hojas, se manifiestan los brotes de fruto. Y comienza a crecer el fruto y posteriormente comienzan a crecer las hojas. Entonces cuando nuestro Señor ve la higuera que tiene hojas, aunque como está manifiesto ahí, todavía no es el tiempo de los higos, del fruto, pero ya debería de manifestarse el botón del fruto antes de manifestarse las hojas. Pero tiene hojas y no tiene fruto, que representa toda la religiosidad que había en el templo, porque como decía nuestro Señor, si bien parecen hermosos, pero no hay fruto, están muertos. Se te dejó de escuchar, Leo. Hermano Leo, no se escucha. Aún no se escucha, ¿cierto? Sí, ya estamos aquí de vuelta. ¿Desde dónde nos Ah, ok. Sí, les comentaba que entonces, si alguien puede encontrar esto en internet acerca de cómo es el procedimiento de una higuera para dar fruto, que primeramente viene el botón del fruto y posteriormente las hojas, entonces nuestro Señor, no sé hasta dónde no se escuchó, perdón,
cuando estuvo aquí y vio el liderazgo en el templo, eran higueras que estaban dando mucha hoja, pero que no tenían ningún fruto. Y a pesar de que no era el tiempo de los higos aún, tendría que manifestarse aquello que iba a ser el fruto, pero no había. Por tanto le dijo, te secas, haciendo manifiesto que la religiosidad tendría que acabarse. Y también Mateo 24, señales antes del fin, Marcos 13, nos dice que cuando veamos a la higuera reverdecer, lo que es la religiosidad, aquello que separa, que no que parece ser hermoso, así como Víctor dijo en la ocasión anterior, que ese árbol del fruto del otro conocimiento, a los ojos de la humanidad representaría algo atractivo, llamativo, codiciable, como está escrito, pero que termina separándose. Entonces, cuando esto se manifieste nuevamente en este mundo, a través de la religiosidad, y que viene del territorio de Israel, que viene de ese liderazgo con todo lo que se está promoviendo, que tiene muchas hojas pero que no lleva ningún fruto, ni los indicios de un fruto, entonces el tiempo está cerca. Por eso la advertencia de nuestro Señor de decir que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, pero a tener cuidado, de conocer los procedimientos de nuestro Señor y no las tradiciones de hombre, no los procedimientos del ser humano. Ahora vamos a ver los procedimientos de nuestro Señor, que nos indica entonces que Dios, Hashem Elohim, hizo al hombre y a su mujer coberturas de pieles y los vistió. Lo que nos está diciendo la hermana Romy es que pues nos indica el sacrificio como un procedimiento de acercamiento para la reconciliación, que es lo que nos va a cubrir para poder acercarnos a nuestro Señor y para poder vivir. Si bien temporalmente, hasta que se cumplan todos estos procedimientos de ser llevados de vuelta a la Adamá y que la Adamá sea unida nuevamente al gran Edén, pero nos ha cubierto de pecado para poder vivir y volver a la Adamá. Iba a ver mi nota. Vamos a leer Hebreos 9:22. Dice, y casi todo es purificado, habilitado, según la Torá, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No sé si no se comparte, permítanme. Ya se ve la pantalla, la Biblia, Hebreos 9:22. Sí, Leo. Dice, y casi todo, gracias, es habilitado, según la Torá, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, ¿qué se está prefigurando en la cobertura de Adán y de Eva por medio de una cubierta de pieles?
La remisión. La remisión. Ujú. ¿Qué remisión? A ver, perdón. ¿Qué entendemos por remisión? Lo que cuesta algo. Tú cuando vas a una tienda, ¿qué te dan? El pago. Perdón, Es el el pago. pago, ¿no? Ujú. Te dan una nota que dice ahí nota de remisión. Es lo que tú pagaste por obtener algo que compraste. Entonces, por medio de la sangre se hace remisión. ¿Remisión de qué? Por el pecado. Lo que se ha llevado a cabo en este momento es una transgresión. Primera de Juan 3:4 nos dice que la transgresión, que el pecado es la transgresión a la Torá. Aquí la Torá, la indicación que le había dado a Adán y Eva era no comer de ese árbol. Y entonces se manifiesta una transgresión y para poder pagar por el pecado solamente es a través del derramamiento de sangre, o sea, de un sacrificio. Esto nos va a llevar a Levítico capítulo 17. ¿Y de qué nos habla Levítico 17? Ahí estaba bien. Estamos en Levítico 17. Aquí está. 17:11. Levítico 17:11 nos habla, no, bueno, nos dice, porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Y quién la ha dado? Nuestro Señor Yehoshua, Hashem Elohim. Y yo la he dado para cubrir y reconciliar. Recordemos que esta palabra está haciendo dos acciones: cubrirnos y reconciliarnos sobre el altar del sacrificio, sobre la cruz, por vuestras vidas, vuestras gargantas, y la misma sangre hará reconciliación por la persona. Entonces, el procedimiento al vestirnos, nuestro Señor, al cubrirnos con pieles, nos está anunciando el procedimiento por el cual nos cubre y nos reconcilia por el pecado, y principalmente nos está conectando con el día de Yom HaKippur. Esta acción que está haciendo nuestro Señor al cubrir a Adán y Eva. No sé si tengan algún comentario. Bien, entonces esta cobertura es el proceso según nuestro Señor. Es el único procedimiento por el cual nos podemos ser cubiertos y reconciliados con nuestro Señor, que es el sacrificio de Él. Porque si bien el sacrificio de nuestro Señor se hizo una vez y para siempre, y se llevó a cabo aquí en la tierra, en una cruz, aquí en la tierra, en el monte en la calavera Gólgota, como el Mitzbeach, como el altar del juicio, pero su sacrificio fue presentado ¿en dónde? En el Caporet, en el reconciliatorio que está en la eternidad. No fue presentado en el reconciliatorio de la tierra, en el modelo, sino en el verdadero, en el que no está hecho con manos de hombre. No sobre el arca de la alianza. No sobre el arca del modelo, del
maqueta, sino en el verdadero, que es el eterno. Ahí fue presentado el sacrificio de nuestro Señor, porque es el acceso, ¿para qué? A la reconciliación y el acceso al árbol de la vida. Por eso, para, de hecho ahí todo este proceso ya está culminando con la hechura del ser humano, ya no solamente con la formación, sino ya va a llegar al término de la hechura. Por eso ahorita vamos a ver que nuestro Señor puso dos querub y una espada que se movía, que impedía el que el ser humano pudiera tener acceso al árbol de la vida, al trono celestial, al lugar de la habitación de nuestro Señor. Entonces, este sacrificio de nuestro Señor está presentado ahí. Tenía que subir a presentarlo y al estar fuera de este mundo, fuera de esta organización que está haciendo nuestro Señor, está en la eternidad, que está fuera del tiempo. Y entonces este sacrificio, ¿a quién cubre? Antes, desde, como está escrito, desde la fundación del mundo. ¿Y qué es desde la fundación del mundo? La expresión desde la fundación del mundo, ¿qué nos indica? El inicio del pecado. Desde que comenzó la transgresión. O sea, desde Adán y Eva. ¿Hasta cuándo? Hasta completar la plenitud del cuerpo de nuestro Señor Yehoshua. Hasta que se cumpla el número de los que hemos de ser salvos. De los que hemos de ser salvos, hasta que se cumpla ese número del cuerpo. Entonces está vigente, está cubriendo el sacrificio de nuestro Señor, que lo hizo una vez y para siempre. Entonces aquí está cubriendo el sacrificio de nuestro Señor Adán y Eva, y está cubriendo en representación a Adán y Eva a toda la humanidad a quien nuestro Señor lleva a reconciliación. Entonces, hermano, aquí podemos aprender que la legalidad celestial, Él no es cualquier cosa, Él lo es todo, porque pues siendo Dios todopoderoso, ¿qué necesidad tuvo Él de haber venido y hacer el sacrificio aquí en la tierra y todo? Simplemente Él lo hubiera restaurado si Él hubiera querido, pero la legalidad, su misma legalidad, Él nos enseña y nos da el ejemplo de que debe acatarse de acuerdo a como sus palabras lo especificaron, que Él vendría desde que se le dice a la serpiente que vendrá y le herirá en el calcañar y en la cabeza, en fin. Y el sacrificio pues tuvo que ser aquí en la tierra porque aquí en este lugar fue cometido la transgresión. Es por eso que Él es por eso que Él hizo lo que hizo. Sí, dice la carta a los Hebreos que la transgresión se hizo aquí, pero que la sangre de nuestro Señor era presentada en los cielos y que iba a habilitar no solamente la tierra, sino también los cielos, que las cosas celestiales tendrían que ser habilitadas. ¿Por qué? Porque ¿en dónde comenzó la transgresión? Si bien estamos viendo la organización de la tierra, pero la transgresión comenzó en los cielos y entonces también los cielos tienen que ser habilitados. Gracias, gracias, hermano. Bien,
eh, escribí esto con respecto a lo que representan las vestiduras de pieles. Nuevamente, lo que es las vestiduras de hojas de higuera, lo leo para que si alguien quiere alguno tomar nota, es un intento para cubrir la vergüenza del pecado y en ese intento humano de ligarse con Dios. Entonces eso representa la religiosidad que está basada en tradiciones y rituales. Las vestiduras de pieles representan el procedimiento de cubrir con justicia el pecado y sus consecuencias a través de un sacrificio, a través del acercamiento del Corbán que nos indica nuestro Señor en sus procedimientos marcados en Levítico. Leo, ¿podrías hacernos favor de repetir la de hojas de higuera? Claro, es el intento por cubrir la vergüenza del pecado para religarse con Dios y está basado en tradiciones y rituales. Ahorita se los escribo en el chat. Bueno, aquí no. Y un comentario es bueno, a raíz de esto, que pongamos atención o tengamos en consideración que ninguna actividad, o cómo se puede decir, fuera de lo que está, o sea, el procedimiento del Señor, el debido proceso, fuera de todo eso, no tiene nada de inocente y sí nos lleva mucho a este comienzo que a veces ni cuenta nos damos en esa separación. Esa es o sea, lo que hemos estado, como Leo, enfatizando siempre, que tengamos cuidado de los procedimientos, o sea, tener claro los procedimientos que están escritos, el debido proceso, y tratar de cumplirlos. Y fuera de eso, nos separa. No hay nada de inocente. Yo le decía a Leo, hasta en para que se entienda, y ya al final del estudio, ahorita que continúa Leo, si quieren hablamos de eso. Pero las cuestiones escolares de los niños, el día de San Valentín, X, Y, Z, o sea, no hay nada de inocente, pareciera, pero no tiene nada de inocente. Entonces continuamos y si quieren al final, pues comentamos más del asunto. Bien. Ay, hermano, ¿podría repetirlo, la vestidura de piel, por favor? Claro. Son los procedimientos para cubrir con justicia el pecado y sus consecuencias a través de un sacrificio. Nuestro Señor dijo, si comieres del árbol del bien y mal, morirás, que es la consecuencia del pecado, que es la transgresión. Entonces, por medio de este procedimiento, en justicia, se revierten esas consecuencias del pecado, porque el pecado como tal es uno, pero la consecuencia pues es la muerte, y la muerte eterna, porque dice morirás, el texto en hebreo.
Leo, perdón. Entonces, las vestiduras ambas son coberturas, pero la Ajá. de la higuera tendría que ver con decisiones de hombres, con tradiciones, con un intento humano, con Ujú. nuestros pensamientos. Y en Sí. la de las pieles sería la que viene, esa cobertura que viene del Altísimo, esa cobertura que viene de la reconciliación que se da por el sacrificio y por la sangre. Ujú. Y esto nos lleva más, si bien el procedimiento se lleva en Pesa, pero nos enfoca más al segundo procedimiento que es hacia Yom HaKippurim, en donde nos cubre para reconciliarnos. Bien, bueno, continuamos. Eh, este verso es verso 22. Eh, lo pueden leer en diferentes versiones que tengan de la escritura, Génesis 3:22, y también pues transmitirnos cada uno de ustedes qué se entiende en ese texto según la versión. No tengo versiones listadas, ¿no? Sí tengo en el celular, pero aquí no. Pero lo que pretendo es que pueda dar el testimonio de lo que dice, de lo que se comprende, y posteriormente leerlo desde el hebreo. Sí, que en diferentes versiones que puedan leer Génesis 3:22. Nadie quiere leer. Yo tengo la pechita, Leo, no sé si quieras. Sí, todas las que quieran, si son 3, 4, 5 versiones, para que lo podamos ir cotejando. Ok, bueno, esta es la pechita y dice así, Génesis 3:22. Entonces dijo Hashem Dios, he aquí, Adán ha llegado a ser como uno de nosotros, al conocer el bien y el mal. No vaya a suceder ahora que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Tengo las Américas. Ay, perdón. Sí. Sí, adelante, hermana Lili. Y ahorita la hermana Ron. Yo tengo las Américas y Sí, hermana. dice en Génesis 3:22, entonces el Señor Dios dijo, he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Hasta ahí. Bien. Hermana Rome. tengo varias versiones, hermano. Abrí lo que se llama la Biblia todo. Entonces, puedo leerle dice la Biblia del oso, del 69, y dijo Joshua Elohim, he aquí el hombre es como uno de nos sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no meta su mano y tome también del árbol de la vida y coma y vea para siempre. Bien. Tengo la traducción lenguaje actual o la de Serafina Suero o la textual. Dice, y dijo Hashem Elohim, ciertamente el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal.
y ahora no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Hola, Sí, yo sí, tengo adelante. yo tengo la del Dios habla hoy. Dice, y dijo ahora el hombre, se ha vuelto como uno de nosotros, pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. No vaya a tomar también del fruto del árbol de la vida, y lo coma y viva para siempre. Bien, bueno. Ahora tengo en hebreo, como nos lo tradujo el hermano Eric, dice, he Yo aquí creo el que hombre. tantito tiempo, hermana. Vamos a ir primero eh, es- revisando lo que se puede comprender de este texto. ¿Cómo se entiende? Según todas estas versiones. Si alguien quiere comentar de qué manera eh, se entiende o lo que estas versiones nos transmiten, cómo se comprende. Bien, en general, sí, adelante. Explícanos, hermano. Bien, si bien todas tienen este mismo patrón, el que estamos viendo en pantalla, si se sigue viendo la Biblia en sus pantallas. Sí, hermano. Ok, bien. Todos dicen de esta manera. Ahora no voy a ir a las palabras al hebreo, lo voy a leer como tal. Y dijo Hashem Elohim, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Primero, el hombre es como uno de nosotros. Nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los atributos de Hashem. Los atributos de nosotros. Pero los atributos de nosotros, Yadá, el verbo Yadá, vamos a ver este verbo Yadá, y para eso me voy a ir a Génesis 4 al principio. Aquí, Yadá. Conoció Adán a su mujer, a Eva, la cual concibió y dio la luz a Caín. Entonces, el verbo Yadá, que es conocer, ¿qué es? Para que Adán y Eva pudieran dar a luz a Caín, ¿qué tuvo que acontecer? Yadá. Pues tener una intimidad. Bien, tener intimidad. Y entonces nos volvemos al 22. Los atributos de nuestro Señor, Hashem Elohim, pueden tener intimidad con lo que separa. No, Si Hashem Elohim son el árbol de la vida, puede tener intimidad con lo que da fruto malo. no puede tener. Uh-huh. Bien, entonces Porque nos consumiría él con su presencia. no puede tener. De hecho, como estamos separados, aún en pensamiento ya nos ha conectado nuestro Señor. Falta el siguiente procedimiento, que es conectarnos ya corporalmente, que es cuando seamos resucitados a semejanza de Él o transformados. Si bien el espíritu ya está dispuesto en nuestra mente, y falta completar el error en nuestro cuerpo. O sea, derribar ese error, quitarlo.
Pero como dice hermana Domi, si viniera y nosotros estuviéramos físicamente, corporalmente separados de nuestro Señor, entonces nos destruiría. Entonces nuestro Señor no puede tener conocimiento, intimidad con lo que está separado. Entonces esto definitivamente ya nos comienza a alertar que no está bien el texto, que no está bien traducido, o sí, definitivamente. Nuevamente, y dijo, ya sabemos que es ordenar, que es llevar al orden, Hashem Elohim, he aquí el Adán, existe, bueno, lo leo como está, y ya después corregimos, como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Esto no puede ser posible. Dice, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Bueno, toda la intención que ha tenido nuestro Señor desde el principio es que podamos comer el fruto del árbol de la vida. Entonces aquí nos está diciendo, ahora que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Entonces, si fuese así, estaríamos condenados a la muerte, porque la única manera de tener acceso a la vida eterna es comiendo del árbol de la vida. De otra manera, por haber comido del otro árbol, es que estamos separados y es que íbamos en camino hacia la muerte, consecuencia de la transgresión. Bien. No sea ahora que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. La intención de nuestro Señor siempre es que vivamos hacia la eternidad, hacia Él mismo. Entonces, por eso les preguntaba, ¿cómo entendemos este texto? ¿Qué nos quiere decir según la versión? Porque he escuchado algunas explicaciones, así, tomándolo literal, que, bueno, primero que nuestro Señor sabe el bien y el mal. Que tiene comunión. Ajá, que tiene comunión con el bien y con el mal. Y que para que no viva el ser humano en esa condición de desconectado, o que no muera eternamente, porque se conectaría a la vida eterna, pero como está en transgresión moriría para siempre, o que viviría para siempre en un estado bien y mal. Entonces hay una serie de comentarios que más que aclaratorios terminan confundiendo más. Y bueno, siempre llamó la atención este verso, porque no terminaba de conectar con todo lo que nuestro Señor ha venido indicando dentro de sus procedimientos, y sobre todo el que Él haya venido y nos haya venido a reconciliar para vivir para siempre, para vivir injertados a la vida eterna. Sabemos que nosotros no tenemos vida eterna de ninguna manera, a menos de ser injertados a la vida eterna. Que la vida eterna, como su nombre lo dice, ya existía y existirá. Y nosotros no existíamos. Nosotros tenemos un tiempo en el que nuestro Señor, como parte de sus procedimientos, nos organiza, nos forma y nos hace. Y en esa hechura es que estamos integrados a ser parte de la vida eterna. Bien. Ahora sí, hermana Romy, si nos puede leer, yo voy a ir anotando las palabras que nos
indica, conforme a lo que nos dijo el hermano Eric acerca de este verso. Sí, hermano. Dice en hebreo, dice, he aquí el hombre fue, y pone era, fue, guión, era, verbo pasado, entre comillas, como uno de nosotros, antes de conocer el bien y el mal. Pero ahora, a menos que envíe su mano y tome también del árbol de la vida y coma, no vivirá para siempre. Me quedé en el bien y el mal. El bien, lo repito, hermano. He aquí el hombre fue, guión, era, entre paréntesis, verbo pasado, como uno de nosotros, antes de, entre paréntesis, conocer el bien y el mal. Pero ahora, a menos que envíe su mano y tome también del árbol de la vida y coma, no vivirá para siempre. Sí, ya casi se acaba. ¿Sí lo hizo, hermano? Si no lo pongo ahí, lo pongo para que sí. se copie. Bueno. Yo lo visualizo de una manera más simple, hermano. Si nuestro Señor Yehoshua HaMashiach es Dios, Él es Dios, y el pecado no puede habitar en su presencia porque, como dijimos, nos consumiría. ¿Cómo es posible que el hombre por su cuenta quiera acercar su mano y coger del árbol que es nuestro Yehoshua HaMashiach? Pues morirá. Es así de simple que el acercarnos por nuestra cuenta, él simplemente pues nos consumiría como pasó con los hijos de Aarón. Quisieron hacerlo de diferente manera y entraron y simplemente el Señor no quería, pero simplemente se actuó inmediatamente. El pecado tiene que morir. No puede estar en esa presencia. Por eso el Señor en su infinito amor pone esos dos querubines para que el hombre no acerque su mano porque Él no quiere destrozarnos, Él no quiere destruirnos. Al contrario, nos quiere proteger. Y es cuando Él viene en su sacrificio que nos permite ahora sí esa entrada, porque Él ya pagó por ese pecado. Entonces Él nos llama y ahora en su misericordia y en su gracia poderosa nos permite esa entrada, que ya no moriremos, sino que Él nos está protegiendo. ¿Por qué? Porque Él ha hecho la circuncisión en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Nos está llevando a la verdad, ahora sí, acercándonos a Él. Sí, hermana, muchas gracias. Y bien, ahorita nos dio otro punto para tomar en cuenta acerca de los procedimientos de nuestro Señor, esas coberturas de piel, y los procedimientos de higuera, que fueron los de Nadab y Abiú, que no siguieron los procedimientos de nuestro Señor, sino siguieron sus propios procedimientos, otra vez ahí su religiosidad, su nombre, y entonces nuestro Señor nos muestra que no es a través de cualquier procedimiento, sino solamente los marcados por nuestro Señor. Y por decir, cuando comenzamos a leer Levítico 16, ¿cómo comienza el texto de Levítico 16? Y ahorita volvemos para este texto. Capítulo 16, que nos va a hablar de Yom HaKippurim, el procedimiento que nos cubre y nos reconcilia con nuestro Señor. Que no se tome otro procedimiento sino solamente el de nuestro Señor. Que no se cubra con hojas de higuera, sino con las cubiertas de pieles de nuestro Señor. Y nos conecta con aquello que vimos que
prefigurado cuando Jacob está cubierto con las pieles de la primogenitura, no con las vestiduras de Edom, con las pieles de la primogenitura. Y entonces huele a primogénito, o sea, huele a nuestro Señor Yehoshua, no huele a Edom. Y recibe la bendición de primogénito. La proyección, y bueno, no es que la reciba, es que es mencionada la bendición del primogénito, proyectada hacia Jacob. Pero la bendición del primogénito, inclusive vemos que todas las naciones se van a rendir ante él. Y eso definitivamente no es una bendición hacia Jacob, sino hacia nuestro Señor Yehoshua. Pero bien, dice, capítulo 16 de Levítico, dice, habló Hashem a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, por no seguir los procedimientos que cubren y reconcilian. Cuando se acercaron delante de Hashem y murieron, y Hashem dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario, detrás del velo, delante del reconciliatorio, Caporet, que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube en el reconciliatorio, y con esto, este es el procedimiento que dice nuestro Señor, que es la única manera que nos podemos acercar y reconciliar, ser cubiertos, oler a nuestro Señor, ser uno de olor grato, para reconciliarnos con Él mismo en su justicia, la justicia de nuestro Señor, cubriéndonos del pecado y de sus consecuencias. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para reconciliación por el pecado y con carnero para Olá. Entonces, bueno, aquí ya no lo extendemos, algún día lo hemos leído y lo volveremos a leer sin lugar a dudas, si nuestro Señor lo permite, como la manera, el procedimiento de nuestro Señor que va a desencadenar en el sacrificio nuevamente de nuestro Señor Yehoshua, que es lo único que nos cubre y nos reconcilia. Bien, gracias. Y el paréntesis de todo esto con lo que acaba de mencionar, hermano. Pero ahora vamos a leer Génesis 3:22, pero vamos a ir al interlineal para ir palabrita por palabrita para que pues nos pueda quedar un poquito más claro o mucho más claro y corregir las versiones de la escritura que no nos dan claridad en el procedimiento y en sí la traducción o las palabras en hebreo, la idea de nuestro Señor, el procedimiento de nuestro Señor, nos hablan claramente de lo que se tuvo que llevar a cabo para que el árbol de la vida pueda estar accesible a cada uno de nosotros. Leemos. Y la letra Bab, Bayomer es decir, pero para ordenar. ¿Quién está diciendo ordenando? Hashem Elohim. La palabra Hem es ciertamente, o miren, no sé si se puede ver la traducción en sus pantallas, es pequeña la letra. Miren, ciertamente, cerrar aquí, miren, el hombre o este hombre, aquí lo que nos dijo hermana Romy es que usted lo leyó con lo que nos dijo el hermano Eric, como era, pero
tiempos verbales o los tiempos del hebreo, así mismo lo ha dicho también el hermano Eric y todos aquellos que conocen el lenguaje hebreo, que, que en el hebreo no, y para el pensamiento de nuestro Señor, no hay un tiempo presente, hay un tiempo pasado y hay un tiempo futuro. ¿Por qué hay esas dos expresiones de tiempo? Alguien que... Porque no hay intermedios, o es o no es. Bien, para nuestro Señor, ¿cómo son las cosas? El sí sea sí, el no sea no. Ajá. Para nuestro Señor ya todas las cosas son hechas. Él llama lo que no es como si fuera. Para Él ya es hecho. Entonces para Él ya es un pasado. Pero para nosotros, ¿cómo se expresa la fidelidad de nuestro Señor? Como aquello que será, como esa instancia última de lo que esperamos, pero que aún no vemos, pero que es seguro que de esa manera va a ser. Nosotros no estamos actualmente con nuestro Señor, pero por estar puestos dentro de la fidelidad, sabemos que va a ser. Esa instancia última, que resucitaremos, que seremos transformados, está ciertísimamente ya en nuestra mente. Entonces, o es pasado, porque para él fue pasado, ya todo es pasado, los 7 días de la organización ya son pasadas y nosotros estamos en ese procedimiento. Para nosotros no se ha concretado, pero él ya lo ha expresado y como tal ya está en el cumplimiento. Se va a hacer. Entonces esos son los dos tiempos verbales del hebreo. Entonces lo leemos nuevamente y dijo, ordenando o llevando al orden, Hashem Elohim, miren, o ciertísimamente, cierto es que este hombre era, una forma de leerlo, era uno de la misma naturaleza que nosotros. Está la palabra min, que hemos estudiado últimamente, que es del mismo género o de la misma parte de nosotros. Y esto era, así es el pensamiento de nuestro Señor con el Adán y Eva antes de, o era algo que está proyectado a futuro, cuando se concreten todas las cosas. Cuando tengamos el Selem y el Demut, el resplandor de nuestro Señor y la semejanza, esto todavía no se concreta. Esto está en un futuro. Entonces otra forma de poderlo leer es, y ordenó Hashem Elohim ciertísimamente, miren, este Adán será del mismo género, de lo mismo que nosotros, en la unidad.
entonces esto podría expresarse en el plan de nuestro Señor a un futuro. La idea que se va a concretar cuando seamos a semejanza de ellos. Entonces, nuevamente, dijo Hashem Elohim, ciertísimamente el hombre será parte de nosotros, en Ejat. La letra Lamet significa para, pero también significa antes. Es una palabra que tiene muchas variantes. Aquí el hermano Eric es la que traduce como, sí, como antes, hermana Romy. Perdón, hermano, estaba yo checando connotaciones y eso. Perdón. Ajá, sí. Esta letra Lamed en sus notas es lo que tradujo el hermano Eric como antes. O como ahora. Pero ahora está aquí. Bien, bueno. Como ahora, hermano. Como ahora, bien. Ahora, ¿qué pasó con el ser humano? Cuando comió de ese árbol, de ese conocimiento. Ahora tiene el conocimiento del bien y del mal. Esto es lo que está proyectado a futuro, que lo que está diciendo Hashem Elohim es que este Adán existirá como parte en la unidad de los atributos de nuestro Señor. En este momento está conociendo el bien y el mal. Estamos en ese proceso que se iba a llevar a cabo, pero que no se sale del control de nuestro Señor, que está especificado todo este tiempo para la reconciliación. Hemos visto que a la mujer le está diciendo que de su simiente vendrá el que le dará en la cabeza a la simiente de la serpiente, que el ser humano volverá a la dama, que si bien va a haber espinos y cardos, pero nunca el propósito de nuestro Señor ha sido destruir al ser humano, sino de que vuelva. Y la única manera de volver es a través de su sacrificio, porque Él sujeta todas las cosas a sí mismo, como dice la carta a los hebreos, me parece que es en el capítulo 6. Bueno, ahorita lo checamos. Bien. En este momento, el hombre está conociendo lo bueno y lo malo. En las traducciones dice que nuestro Señor en todos sus atributos tiene intimidad con el bien y el mal. Y el que está teniendo conocimiento, ta'at, de lo funcional y de lo que separa, es el ser humano, no nuestro Señor. Continúa diciendo, y ahora, la palabra que está diciendo, en este momento, o a partir de aquí, esta pen
que significa a menos de que, no sea que, déjenme buscar una palabra, a menos de que alargue su mano, es, la estoy buscando y está muy sencillo, es shalach, es yishlach, que tiene como raíz shalach, enviar. El Shaliach Pablo era el enviado, estos señores también es enviado, es shalach de su justicia, a menos de que, dice, ahora que, a menos de que no envíe su mano, la mano de él, ¿de quién está hablando? Ahora, a menos de que no envíe su mano, es algo que quiero que lleguen a la conclusión ellos, porque es aquí lo que también hemos conocido así como el sujeto tácito, que no se está hablando de que podemos asociar hacia el hombre o hacia el que puede hacer esta acción. Ajá, sí. Ahorita, el día de ayer por la tarde, colocamos un poste para poder colocar la fibra óptica para poder ya traer el internet aquí a la casa. Y ayer nos esforzamos, Axel y yo, y pusimos un poste, le pusimos su base de concreto y insertamos un tubo. Y en la mañana no estaba el tubo, porque eso lo pusimos obviamente ya hacia la calle. Y aquí no se pierden las cosas. Es muy difícil, dejamos muchas cosas en el campo y no se pierden. Y sin en cambio, ya no estaba el tubo. Llego y le digo a Axel, se llevaron el tubo. Y dice, ¿quién? ¿Quién se lo llevó? Entonces, ¿quién se lo llevó? Pues alguien que no eras tú. Pues un ladrón, ¿no? Pero cuando dice se llevaron el tubo, entendemos que alguien que es un ladrón, ¿no? Porque no era suyo, y se lo llevó. Entonces eso es un sujeto tácito. No sabemos, no estamos diciendo quién, nombre, ni nada. Pero sabemos que definitivamente no era suyo y que se lo llevó. Entonces eso es un sujeto tácito que aquí no lo está expresando, pero que debido a todo el contexto podemos asociar quién es el que está haciendo la acción. Aquí vamos a ver quién está alargando su mano. Y lo vamos a cotejar con otras partes de la escritura. Ahora, a menos de que no alargues su mano, no envíe, shalach. Ahora, a menos de que no envíe su mano, que ya he hecho la palabra enviar, ya nos aclara mucho, porque el alargar no nos dice tanto como el enviar su mano y tome la kaj, que hemos visto que también es un verbo que nos conduce a tener intimidad. En este caso va a tener intimidad con el árbol de la vida, con el fruto del árbol de la vida. Porque cuando la mujer tomó del árbol del otro conocimiento, también está el verbo lakaj, porque lo vio, lo codició y lo tomó para sí y lo dio a su marido. Cuando dice lakaj, lo tomó, es ya tener intimidad. Tome también,
ver, también. Que tome también de lo que es parte del árbol de la vida y coma, vivirá para siempre. Aquí, perdón, hermana Romy, porque en lo que comenta el hermano Eric, en esta última parte dice, ahora, lo que usted nos dijo, ahora a menos de que envíe su mano y coma, aquí puso no vivirá para siempre, pero aquí no vemos la palabra no. Es que a menos de que coma, vivirá para siempre. Si vemos, no está aquí, conforme a lo que nos tradujo, aquí debería de haber una palabra, una lo, que es no, pero no está. Entonces, es coma y vivirá como consecuencia, es vivirá para siempre. Nada más el no, sí. Fue, será. Lo leemos de la siguiente manera. Y dijo Hashem Elohim, ciertísimamente el hombre será parte de nosotros en unidad. Ahora sabe el bien y el mal. Y a menos de que no envíe su mano, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El ser humano está escrito que no puede añadir ni un codo a su estatura. Por más que extiendamos nuestra mano hacia el lugar en donde está el árbol de la vida, que es luz inaccesible, que es el Edén, en que nuestro Señor hizo separación, no podríamos tomar del árbol de la vida y comer de él. Entonces, ¿quién es el que envía su mano? ¿Quién envía su mano? ¿El hombre? Uh-huh. No, es el Señor. Nuestro Señor es el que nos hace acercarnos a Él. Él extiende su mano. Él envía su mano. El árbol de la vida envía su mano para que tomemos de su fruto, para que comamos y vivamos para siempre. Pero cuando comemos del árbol de la vida, que está enviando su mano, es para quitar el árbol, quitar el otro conocimiento, el conocimiento que separaba. Nos quita ese conocimiento para dar el conocimiento de la vida. Solamente así podemos vivir para siempre. Envía su mano. ¿Su mano quién es? ¿Quién es el enviado? El árbol de la vida es en toda su esplendor, en toda su plenitud. Pero quien vino, quien fue enviado,
fue nuestro Señor Yehoshua. En esa condición de no dañarnos a consecuencia del pecado. Sujeto a su misma Torah, a sus mismos procedimientos, que indicaba que tenía que ir a la muerte a consecuencia del pecado, cubriéndonos a cada uno de nosotros y reconciliándonos con Él. Está acercado, continuamos leyendo, y envió, otra vez el verbo shalach, Hashem Elohim, del huerto del Edén, perdón, me perdí. Sí. Y lo envió Hashem Elohim del huerto del Edén para que labrase la Adamá de que fue tomado. Este verbo garash es divorciar de alguna manera, separar, echar fuera, pues al hombre, y puso o lo hizo habitar al oriente del huerto del Edén, y puso al oriente del huerto del Edén querub y una espada encendida que se revolvía o que se movía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y nuestro Señor nos dice que Él es el camino. Y Él es el brazo, o es la mano enviada, extendida, para que podamos tomar de ese árbol, lo podamos comer, nuevamente lo que dijo nuestro Señor Yehoshua, coman de mí, porque mi carne es verdadero alimento y mi sangre verdadera bebida. Mi sacrificio es lo único que los puede conectar con la vida eterna y que va haciendo un proceso de transformación en la vida de cada uno de nosotros. El comprender su sacrificio, el comprender que nosotros no teníamos acceso a ese árbol, que ya estábamos separados de Él y separados de Él nada podemos hacer. Pero Él al enviar su mano, al darnos de su fruto, ninguna cosa creada, aún la muerte, nos puede separar de su amor.